Bienvenidos a este videoclase que trata sobre la integral. Que Jehová Dios Altísimo te dé sabiduría y entendimiento y se cristalice en ti. Para empezar, vamos a hablar un poco del contexto de la historia. Aquí tenemos a Arquímedes de Siracusa, gran matemático e ingeniero. Él la ingeniería lo usó para defender su pueblo del acoso romano. Ahora bien, en matemática, Arquímedes hizo aproximaciones del área debajo de una curva y de volúmenes, pero él lo hizo con figuras conocidas y más sencillas de calcular tanto el área como el volumen. Para este caso, tenemos aquí un eje cartesiano, ¿verdad? Tenemos una función que va aquí, observen este rayado, una función en un intervalo donde va del punto A mayúscula al punto B, o sea, este es el dominio, donde estamos calculando el área debajo de la curva. Observemos que aquí tenemos una prima que llega a un B', que es donde se desenvuelve la curva o función y f de x. Observen que por debajo de la curva tenemos unos rectángulos. Aquí hay un rectángulo, 2, 3, 4, 5 rectángulos. Estos 5 los rectángulos que están por debajo podemos calcular porque el área de un rectángulo es base por su altura. Dese cuenta que la altura toca la función. ¿Ven? Si usted suma estos 5 rectángulos va a tener una aproximación muy buena de la función, pero también hay unos rectángulos que están por encima, ¿lo ven? Que también serían 5. Ok, pero este no está por encima ni por debajo porque en este punto no se puede colocar ni por encima ni por debajo. Ok. Lo importante es que este método lo llamó exhaustión o exhaustivo, pues. Entonces, él fue con este método, se iba colocando rectángulos por debajo o por encima y lo iba colocando cada vez más pequeño su base, iba a tener una aproximación mucho mejor. Usando este método que descubrió Arquímedes, él pudo calcular la función, o sea, el área debajo de la función x cuadrado. Él pudo calcular el área por debajo de esta función que es una cónica. Okay. En este caso, la cónica y la parábola, él pudo calcular el área debajo de esa curva usando este método. Vamos a pasar a la siguiente pizarra y continuar. En esta pizarra observamos aquí una función de igual forma que la anterior, pero aquí hemos colocado los dos casos separados. Observen, estos rectángulos están por debajo de la función, se llaman rectángulos inscritos a la función. Estos rectángulos que están por encima se llaman circunscritos a la función. Cuando usted hace esta suma de rectángulos va a tener un área muy aproximada, muy buena por debajo de la curva. Ok, por debajo de la curva. Ahora bien, cuando usted hace esa base tiende a 0, va a tener una suma infinita de rectángulos. Y cuando usted hace toda esa suma, va a tener el área aproximada o igual al área por debajo de la curva. Aquí tenemos dos personajes muy importantes. Este señor que es Newton y este señor que es Leibniz. Newton hizo el aporte en el descubrimiento del cálculo integral y diferencial para poder apoyar su teoría de la física clásica. Pero este señor también hizo ese descubrimiento años posteriores, pero lo publicó primero. Eso es cuestión ya de la historia. O sea que estos dos señores aportaron a lo que es a la integral. Y también aportó aquí un profesor que le dio clase a este señor Newton. Lo vamos a ver en la siguiente pizarra. Aquí observamos que tenemos, déjenme borrar aquí que no se ve bien esto, vamos a colocar aquí, esta función que está aquí es y igual x. Ok, observemos aquí que tenemos a la función y igual a x y tenemos inscrito debajo de la función y igual a x una serie de rectángulos. Observen que del intervalo de 0 a 1 se han dividido aquí exactamente que n-1 rectángulo, o sea, se ha partido. Esto está inscrito debajo de la función y esto está circunscrito a la función, está por encima. Y esto que está aquí, esta suma que ustedes ven, es cuando ese n se tiende a 0 y la suma se hace infinita, ¿ven? Se hace infinita. Y aquí estamos multiplicando la base por su altura. La base va a ser 1 sobre n en los dos casos. La base, si usted ve, si usted resta esta base que está aquí de 0 a 1 sobre n, en la base y la altura, exactamente 1 sobre n, que sería el primero, y así
y esta altura sería 2n, y aquí van. Entonces, cuando usted hace todo esto, usted viene, representa el área por encima, por eso que está esta figura, el área por encima de la verdadera área, que si usted observa que esta es la base por su altura, que vale 1, y recordemos que el área de un triángulo es su base por altura, y si lo valen 1, 1 por 1 es 1 sobre 2, y 1 sobre 2 es 0,5 unidades al cuadrado. Pero esta suma que me está dando aquí, que estamos usando el método de Arquímedes, la exhaustivo, lo usaba mucho Isaac Barrow, que era profesor de Newton, usaba esto. Y esta suma que están aquí, yo puedo, a medida que yo haga la base más pequeña, va a ser, esta área va a ser el ínfimo, que es la cota superior de todas estas áreas. Y esta que está aquí, se puede calcular en las funciones áreas, se puede calcular que va a tener un supremo, que va a ser la menor de todas las cotas superiores de estas áreas. Y cuando n tiende a infinito, el ínfimo y el supremo se igualan y va a ser exactamente al área debajo de la curva. Ok, eso son matemáticas un poco superiores. Este no es el curso para tratar eso, pero gracias a Isaac Barrow, él usando, ya sea, no está muy clara la historia, ya sea esta S o la letra S mayúscula en latín, que es sigma, se fueron deformando hasta obtener el símbolo de la integral que usamos hoy en día. El primero que dio este símbolo fue este símbolo significa la integral, es la integral de, y uno coloca aquí siempre una función, en este caso f de x diferencial de x. Por lo tanto, este símbolo se lo debemos al profesor Isaac Barrow, que fue el profesor que instruyó, o fue notablemente un profesor que influyó sobre Newton. En la siguiente pizarra vamos a colocar el descubrimiento de Newton, que es el primer teorema fundamental del cálculo, que dice lo siguiente: dada una integral de f de x, observen, esta f es minúscula y esta f es mayúscula. La integral de f de x diferencial de x es igual a la f mayúscula más una constante. O sea, en otras palabras, la integral, esta no es definida. Para empezar a trabajar la integral, vamos a comenzar a trabajar integrales no definidas. Ok, va a ser igual a la función, esta mayúscula más una constante. O sea, que la integral de esta f de x pequeña es una familia de curvas, porque c, esta c que estamos colocando aquí, es un número real. Por lo tanto, tenemos infinitas soluciones, no es una solución única. Aquí con esto me está diciendo que hay infinitas soluciones. Es igual, vean aquí, sí y solo sí, si la derivada de este resultado al derivado es igual a la función que estás integrando aquí. Si pasa eso, por lo tanto, has encontrado la función a integrar. Integraste, pues, en este caso la función es esta. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar que f de x, como está en la pizarra anterior, es x, o sea, y igual a x. Y vamos a integrar usando la notación de Barrow, la integral de x diferencial de x. Y yo voy a decir que es igual a x cuadrado dividido entre 2 más una constante. Vamos a probar esto. Si y solo si pasa esto. En este caso tengo que agarrar a x cuadrado sobre 2 más c, que es la integral, ¿no? Derivado debe ser igual al integrando. El integrando es este que está aquí, porque la integral, que es esto, es igual a esto. Entonces vamos a aplicar aquí la derivada, como me dice. Vemos que aquí me está diciendo que si yo derivo esto, debe ser igual a la función que estoy integrando. Ahora bien, tengo la derivada de una suma. Recordemos que el operador suma es un operador lineal. Eso quiere decir que la suma de las derivadas es igual a las derivadas de las sumas.
Entonces yo aquí voy a colocar que yo puedo derivar a x cuadrado entre 2 derivado más c derivado. Recordemos que si usted deriva con respecto a x un número, porque esto es un número cualquiera, esto puede ser c igual a 1, 2, 3, 4. Entonces esta c, al ser derivada con respecto a x, eso vale 0. Yo puedo colocar aquí que esto vale 0. Y me va a quedar por lo tanto este valor nada más, ¿verdad? Por linealidad del operador derivada. Entonces ahora también recordemos, como un operador lineal, la constante no es afectada por la derivada, por lo tanto me va a quedar un medio por la derivada de x cuadrado, ¿verdad? Lo derivo. Y para recordar la derivada de una potencia, voy a colocar aquí la formulita que me dice lo siguiente: que la derivada de una potencia con respecto a x es n que multiplica la potencia elevada a la n menos 1. Para este caso, en nuestro caso, este n vale 2. Aplicamos esta fórmula. Esto va a ser igual a un medio por 2 que multiplica a x, 2 menos 1. Vamos a ver quién simplifica. Observen, yo voy a simplificar este 2 que está arriba, que es un factor, entre este 2 que es otro factor, pero está en el denominador. Por lo tanto, lo puedo simplificar y me queda 1. Este se va con este. Y el exponente 2 menos 1, eso es igual a x elevado a la 1. ¿Verdad? Por lo tanto, me va a quedar al final que esto es igual a x. He hecho todos los cálculos. He dicho que la integral de x, diferencial de x, igual a x cuadrado sobre 2 más una constante, una familia de curvas, porque c puede valer 1, raíz cuadrada de 2, menos pi, lo que yo quiera, es la integral de esta función. Ahora, como me dio al derivar este resultado, al derivarlo me está dando x, se está cumpliendo el primer teorema fundamental del cálculo. Por lo tanto, voy a borrar todo esto y digo que borrar esto, borro esto, y ya he hecho por medio de cálculos que todo esto es igual a x, y por lo tanto he probado que la integral de x diferencial que es igual a x cuadrado sobre 2 más c. En este punto de la integral indefinida, lo que se pide es saberte las derivadas por tabla. Vamos a ver el video hasta este punto. En el siguiente video vamos a aplicar este concepto a varias derivadas de tablas. Dese cuenta que lo que hice el primer teorema fundamental de Newton es que la integral es la inversa de la derivada, o la derivada es la inversa de la integral. Hasta aquí llega esta videoclase.